Vamos a ver de la unidad 1 el tema 4, diseño de aducción. La aducción es toda línea de tubería que alimenta un estanque, puede ser por gravedad o por bombeo, cuya función es llenar un tanque. Los objetivos a cumplir son diseñar la aducción por gravedad en los sistemas de distribución de agua potable y diseñar la aducción por bombeo en los sistemas de distribución de agua potable que las requieran. La aducción por gravedad corresponde al tramo que va desde el acueducto público hasta el estanque bajo o estanque elevado en el sistema de tanque elevado. Vamos a ver los sistemas que tenemos para distribuir agua potable y vamos a identificar lo que es la aducción por gravedad. Tenemos el sistema tanque elevado, donde la aducción por gravedad es esta tubería que se utiliza para llenar el tanque elevado. Mientras que en el sistema de combinación de tanques, en el sistema hidroneumático y en el sistema de bombeo directo presión constante, la aducción por gravedad es la tubería que se encarga de llenar el tanque bajo. Diseño de la aducción por gravedad. Para diseñar la aducción, la norma sanitaria 4044 en el artículo 168 nos indica que el diámetro seleccionado debe estar en capacidad de llenar el estanque en un tiempo no mayor de 4 horas. Por lo tanto, conociendo que el caudal es volumen sobre tiempo, ¿cuál es el volumen que vamos a llenar? El volumen real de agua del tanque. ¿Y en cuánto tiempo? En 4 horas, que es lo que nos indica la norma, que es el tiempo máximo para llenar un tanque por gravedad. Entonces, ¿cuál es el volumen real de agua del tanque? Aquí les coloco la imagen de un tanque, un esquema, en donde les indico que el volumen real de agua del tanque va a ser la suma del volumen útil más el volumen muerto. Tenemos algunas consideraciones importantes a tomar en cuenta en el diseño de una aducción por gravedad. Primero, el diámetro mínimo para las tuberías de distribución de agua potable en edificaciones es de media pulgada. Es recomendable usar los diámetros mínimos por la economía siempre y cuando cumpla con las pérdidas teóricas y con las velocidades requeridas, las cuales deben ser, vamos a hablar de la velocidad mínima, debe ser de 0,60 metros sobre segundo. Esto con la finalidad de asegurar el arrastre de sedimentos. Allí les estoy colocando la imagen de unas tuberías que han acumulado sedimentos y por lo tanto ha disminuido su diámetro efectivo. Así que nosotros debemos asegurar que nuestra velocidad mínima sea ese valor 0,60 metros sobre segundo y no permitir velocidades menores a esa. Y la velocidad máxima es de 3 metros sobre segundo. Esto con la finalidad de evitar ruidos y vibraciones en las tuberías. Entonces nosotros vamos a trabajar con un rango de velocidades entre 0,60 metros sobre segundo y 3 metros sobre segundo. Los materiales usados para la distribución de agua potable en edificaciones son hierro galvanizado, acero, cobre, PVC y PAD, siendo las más usadas actualmente PVC y PAD, por ser tuberías más lisas y de fácil colocación. La selección de los diámetros se puede realizar utilizando los gráficos de la norma sanitaria 4044 que encontramos en los apéndices del 22 al 27 y también las tablas del libro de agua del autor Luis López. Estas son las tablas que vamos a utilizar. Pero antes de ver cómo se usan, vamos primero a ver cómo lo haríamos esa selección de diámetros de manera manual sin el uso de estas tablas. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir para seleccionar el diámetro de la aducción? A partir de la ecuación que nosotros conocemos de mecánica de los fluidos de continuidad, que el caudal es velocidad por área, despejamos la velocidad, la cual nos quedaría en función del caudal y del área, que sería velocidad es igual a caudal sobre área. El caudal lo determinamos con la ecuación que ya vimos anteriormente, que el caudal de la aducción es igual al volumen real de agua del tanque entre las 4 horas.
Si ya sabemos las dimensiones del tanque, podemos determinar entonces el caudal. Y el área, que sería el área del tubo a utilizar, se determina usando los diámetros comerciales de las tuberías. Recuerden que nosotros no vamos a crear tuberías, ya ellas están. Lo que debemos es determinar cuál vamos a seleccionar. Entonces, tomando en cuenta los diámetros comerciales de las tuberías, determinamos el área, iniciando con el diámetro mínimo, en este caso de media pulgada. Luego se determinan las velocidades con cada uno de los diámetros comerciales. Se chequea que estas velocidades deben estar en el rango indicado de 0,60 metros sobre segundo hasta 3 metros sobre segundo. Y si cumplen con el rango de velocidades, se acepta el diámetro. Si no, tomamos el diámetro inmediato superior y se repite el procedimiento. Por criterio de velocidad, se seleccionan los diámetros que cumplan con el rango establecido. Por criterio de economía, se selecciona el menor de los diámetros seleccionados de acuerdo al rango de velocidades. Pero hay otro criterio a tomar en cuenta, que son las presiones resultantes. Es decir, no solo podemos seleccionar un diámetro de acuerdo a la velocidad y a la economía, sino que debemos tomar en cuenta también las presiones. Vamos a ver, con respecto a las presiones y a las pérdidas. Mientras menor es el diámetro, mayor es la pérdida de energía que se genera por fricción en las tuberías. Entonces, de acuerdo al diámetro seleccionado, se determina la pérdida de energía correspondiente para verificar la presión en el punto de llegada, la cual debe ser mayor o igual a la requerida. Esta pérdida se determina con la ecuación de Hazen-Williams, y allí le indico cuáles son los elementos que componen la ecuación. Ahora, si la presión resultante con la tubería que nosotros le colocamos y la pérdida que se generó a lo largo de esa tubería, entonces si la presión resultante es menor a la requerida, se debe seleccionar un diámetro superior. Y si con este diámetro tampoco cumple, debemos tomar otro diámetro. Lo que nos genera entonces un proceso iterativo de diámetros con velocidades, tomando en cuenta la economía, las pérdidas generadas y las presiones resultantes. Este proceso entonces sería iterativo hasta llegar a la opción óptima, que cumpla con cada uno de los requerimientos que se han indicado. Entonces, evitando nosotros este proceso iterativo, ya el autor del libro, el arquitecto Luis López, ya nos ha ayudado, nos ha favorecido ese proceso, y él realizó unas tablas que están colocadas en su libro. Yo hice fue que las pasé, eliminé algunos diámetros no comerciales y entonces se las coloqué. Esas están en la plataforma para que ustedes las puedan descargar, que vamos a encontrar allí en esas tablas que nos vayan a permitir determinar el diámetro requerido para un caudal. Lo primero que vamos a tomar en cuenta es el coeficiente de rugosidad. En este caso les estoy colocando una tabla con un coeficiente de rugosidad igual a 140. Es decir, estas tablas se van a utilizar para tuberías lisas. Puede ser PVC o PAD. Si vas a trabajar con otra tubería que pueda ser hierro fundido, cobre, no debes trabajar con estas tablas, sino ubicar las otras tablas de acuerdo a su coeficiente de rugosidad. En la asignatura vamos a trabajar con coeficiente de rugosidad 140, es decir, que vamos a trabajar con tuberías plásticas. Ahora bien, de acuerdo a un caudal determinado, por ejemplo 0,20 litros sobre segundo, entonces él nos está presentando dos diámetros, el de 3/4 de pulgada y el de media pulgada. Es decir, esos son los únicos dos diámetros que cumplen con el rango de velocidad, que es de 0,60 a 3 metros sobre segundo. Si chequeamos, entonces para 3/4 de pulgada la velocidad nos da 0,71 metros sobre segundos, y para media pulgada la velocidad
se obtuvo en 1,57 metros sobre segundo. Está dentro del rango. Ahora, ¿por qué no coloca un diámetro de 1 pulgada para ese caudal? Porque seguro que ese diámetro de 1 pulgada no nos va a permitir obtener una velocidad dentro del rango requerido. Además entonces de él indicarnos ya cuáles son los diámetros que cumplen con los rangos de velocidades, nos indica cuál es la pérdida unitaria, porque aparecen metros de pérdida sobre metro de tubería, que va a generar cada uno de esos diámetros. Aquí les presento o les señalo otro caudal para 1,19 litros sobre segundo. Nos indica que hay 3 diámetros que están cumpliendo con el rango de velocidades. Está el de 2 pulgadas, el de 1,5 y el de 1 pulgada. Si ustedes verifican, las velocidades que producen cada uno de esos diámetros están dentro del rango. Fíjense que para 2 pulgadas la velocidad es de 0,60 metros sobre segundo, mientras que para 1 pulgada, ya con diámetros menores, se obtienen velocidades mayores. Para 1 pulgada se obtienen 2,35 metros sobre segundo. Y nos presenta entonces cada una de las pérdidas producidas o que puede producir ese diámetro. Ahora, por economía, nosotros entonces seleccionaríamos el diámetro de 1 pulgada en el caso del caudal de 1,19 litros sobre segundos. Pero él, por ser el menor diámetro, nos va a generar una pérdida mayor de 0,26 metros de pérdida por cada metro de tubería, en comparación con la tubería de 1,5 pulgada, que generaría una pérdida de 0,04 metros de pérdida por cada metro de tubería. Ahora, ¿cuál de los 3 diámetros vamos a seleccionar? Cumpliendo no solo con la economía, sino también con las presiones requeridas. Para eso entonces nosotros, de acuerdo a la aducción que vayamos a diseñar, debemos determinar cuánto podemos perder para a partir de allí entonces seleccionar el diámetro de tubería que nos permita obtener una pérdida menor a lo que nosotros podemos perder, de manera que obtengamos una presión resultante igual o mayor a la requerida. El método que vamos a aplicar se llama el método de pérdida teórica y se basa en determinar la máxima pérdida que se puede permitir en una tubería, de manera que teniendo la piezométrica inicial, nosotros cumplamos con la piezométrica final requerida. Y esto se fundamenta en la mecánica de los fluidos. En la imagen se aprecia una aducción por gravedad. Fíjense que está desde el medidor del lado izquierdo de la imagen a un tanque bajo, con la línea piezométrica correspondiente. Entonces podemos verificar que tenemos el medidor, la tubería que está llenando por gravedad nuestro tanque bajo. La cota piezométrica inicial la tenemos acá, es la cota piezométrica del medidor, y la cota piezométrica final es la cota piezométrica del tanque. Y esta que tenemos acá es nuestra línea piezométrica. Recordando de mecánica de los fluidos que la cota piezométrica en un punto es igual a la cota de terreno de ese punto más la presión. Por lo tanto, si lo llevamos a nuestra imagen, tenemos el medidor y el tanque. La cota piezométrica del medidor será la cota de terreno del medidor más la presión a la salida del medidor. Vamos a observarlo acá en el dibujo. Tenemos la tubería, es una tubería horizontal, su punto inicial entonces el medidor y su punto final es la salida en el tanque. Como la tubería es horizontal, la cota de terreno se nos hace un poco más sencillo. ¿Por qué? Vamos a colocar acá el datum 0 y entonces la cota de terreno del medidor sería 0, igualmente la cota a la salida del tanque. Esto ocurriría para este caso donde la tubería es completamente horizontal. Entonces la cota piezométrica del medidor va a ser la cota del terreno, que en este caso es 0 para este dibujo, y esta sería entonces la presión a la salida del medidor y lo que conformaría la cota piezométrica inicial.
Y la cota piezométrica del tanque, que es la cota de terreno del tanque, volvemos a indicar que la cota de terreno no es esta, sino acá en la salida en el tanque, que sería 0 porque tenemos nuestra cota 0 allí, y la presión requerida en el tanque, que es esta que les voy a indicar. Ahora, ¿cuánto se requiere de presión en el tanque? La presión requerida en el tanque va a ser de 1 a 3 metros de columna de agua. Sería entonces la presión requerida acá. La pérdida de energía en la tubería estará dada por la diferencia de las piezométricas. La diferencia de la cuota piezométrica inicial menos la cuota piezométrica final me daría entonces lo que es la pérdida de energía a lo largo de la tubería. Por eso es que la línea piezométrica se comporta de esta manera. Tenemos entonces que la pérdida de energía va a ser igual a la cota piezométrica inicial menos la cota piezométrica final. Ahora, si yo deseo que esa pérdida de energía sea unitaria o que la pérdida sea por unidad de longitud, o también pudiese decir que sería metros de pérdida por cada metro de tubería, para llevarlo así a pérdida unitaria lo voy a dividir entre la longitud de la tubería. Y si además quiero mayorar esa longitud para incluir las pérdidas por accesorios, multiplico la longitud por 1,30, es decir, mayor la longitud un 30%. Y quedaría finalmente que la pérdida sería cuota piezométrica inicial menos la cuota piezométrica final entre longitud por 1,30. Esa es la ecuación que tenemos nosotros entonces como pérdida teórica. Que voy a colocar el ejemplo con 3 diámetros, suponiendo que el diámetro 1 es el mínimo, el diámetro 2 es el que le sigue y el diámetro 3 es el máximo de 3 diámetros que cumplen con el rango de velocidades. Por supuesto, si el diámetro 1 es el mínimo, genera una pérdida mayor, el diámetro 2 una pérdida menor a la anterior y el diámetro 3, por ser el mayor, es una pérdida mucho menor. Entonces, podemos suponer en este caso que el diámetro 1, la pérdida que genera sea mayor a la pérdida teórica. ¿Puedo aceptar ese diámetro? Aunque por economía cumple en el sentido de que es el diámetro mínimo, pero me está generando una pérdida mayor a la que yo puedo permitir. Entonces la presión resultante, ¿cómo va a ser? La presión resultante sería esta que tengo aquí y sería menor a la que yo necesito para llenar el tanque. Entonces ese diámetro no lo puedo usar. Vamos con el diámetro 2. El diámetro 2 me produce una pérdida menor a la pérdida teórica. Por lo tanto, la presión resultante es mayor a la requerida. Este diámetro me sirve. Y el diámetro 3 también genera una pérdida mucho menor a la pérdida teórica y la presión resultante, se la voy a señalar acá, es mayor a la presión requerida. ¿Cuál sería el diámetro óptimo a utilizar? El diámetro 1 queda descartado. El diámetro 3 se puede utilizar, funcionaría, pero por economía el 2 sería el óptimo porque es un menor diámetro y me produce una pérdida cercana a la pérdida teórica. Por lo tanto, la presión resultante es un poco mayor a la presión que yo requiero o que se requiere en el sistema. En base a este análisis que acabamos de hacer, entonces indicamos que para el diseño de la aducción se usará esta pérdida como una pérdida teórica, es decir, como la máxima pérdida que se puede permitir en la tubería, de manera que se cumpla la presión requerida a la salida del tanque. Entonces, se debe seleccionar para la aducción el mínimo diámetro, recordando siempre la economía, pero que cumpla con la pérdida teórica, es decir, un diámetro cuya pérdida sea menor o igual a la teórica. Y vamos a ver, un pequeño ejemplo. En resumen, determinando el caudal y la pérdida teórica, y les presento las dos ecuaciones que ya hemos visto, cómo se determina el caudal de la aducción y cómo vamos a determinar la pérdida teórica,
Les repito, se selecciona para la aducción el mínimo diámetro que cumpla con la pérdida teórica. Un diámetro cuya pérdida sea menor o igual a la teórica. Entonces, vamos a ver la tabla del libro de agua, que es la que vamos a usar para diseñar. Si el caudal nos da 0,38 litros sobre segundo o un poco menor, pero superior a 0,26 litros sobre segundo, entonces para ese caudal de 0,38 tenemos solo dos diámetros que están cumpliendo con el rango de velocidades, que es el de 1 pulgada y el de 3/4 de pulgada. Entonces, ¿cuál diámetro vamos a seleccionar? Siempre ubicamos el mínimo, en este caso el de 3/4 de pulgada, el cual nos genera una pérdida unitaria de 0,13 metros de pérdida por cada metro de tubería. Ahora, debemos tener calculada esa pérdida teórica para compararla. Si esta pérdida que produce esta tubería de 3/4 de pulgada es menor o igual a la pérdida teórica, lo podemos aceptar. Pero si es mayor a la pérdida teórica que nosotros tenemos o calculamos, entonces no podemos permitir ese diámetro, sino que vamos al inmediato superior, en este caso el de 1 pulgada. Y chequeamos que debe cumplir también la pérdida unitaria con la pérdida teórica que ya debimos haber calculado anteriormente. Vamos a continuar con la aducción por bombeo. Esta aducción corresponde al tramo de tubería que va desde el tanque bajo al estanque elevado o hacia el hidroneumático, dependiendo del sistema. En este caso vamos a estudiar solo estos dos sistemas, el sistema de combinación de tanques y el sistema hidroneumático. El sistema directo o presión constante no lo vamos a estudiar porque ese ya tiene otros requerimientos especiales. ¿Cuáles son las partes de una aducción por bombeo? Está la succión, la cual se ubica entre la maraca de succión de la bomba y el equipo de bombeo. Y la descarga o impulsión, que es el tramo de tubería comprendido entre el equipo de bombeo y la salida en el estanque elevado, si es un sistema de combinación de tanques, o hacia el tanque hidroneumático. En el sistema hidroneumático, que es esta que le estoy señalando allí, fíjense que en el sistema de combinación de tanques la tubería de descarga es mucho más larga que el sistema hidroneumático, porque en el de combinación de tanques debe ir hacia el tanque elevado, y si es una edificación alta, por supuesto una tubería muy larga. En cambio, en un sistema hidroneumático la tubería de descarga es una tubería muy corta. ¿Cómo diseñamos la aducción por bombeo? La norma sanitaria 4044 en el artículo 184 nos indica que el diámetro de la tubería de succión debe ser un diámetro superior al de la tubería de descarga. En el sistema de combinación de tanques, la norma nos indica en el artículo 171 que el diámetro seleccionado debe permitir el llenado del tanque elevado en un tiempo no mayor de 2 horas. Aquí les hago hincapié porque ya anteriormente hemos visto que si un tanque se llena por gravedad, sea bajo o sea elevado, se debe llenar en un máximo de 4 horas. En cambio, si se llena un tanque elevado por bombeo, debe ser en un tiempo máximo de 2 horas. Entonces, el caudal de bombeo será el volumen real de agua del tanque elevado entre 2 horas. Ahora, para el sistema hidroneumático, el caudal de bombeo será la demanda máxima estimada para el sistema, la cual puede considerarse como 8 a 10 veces el consumo medio horario. Eso lo encontramos en el artículo 201 de la norma. Entonces, el caudal de bombeo será la dotación total por 9 entre 86.400 segundos por día. En los dos casos, el caudal de bombeo debe llevarse a litros sobre segundo. Dependiendo del sistema, con el caudal de bombeo correspondiente se busca en la tabla 22 de la norma sanitaria y se obtiene el diámetro de descarga, y el diámetro de succión será el inmediato superior. Eso lo indica la norma. Sin embargo, nosotros no vamos a usar la tabla 22 de la norma, sino la tabla para el cálculo de tubería del libro de agua, que ya lo hemos usado en aducción por gravedad también. En este caso,
Con el caudal de bombeo que determinamos, por supuesto, dependiendo si es hidroneumático o si es combinación de tanques, calculamos el caudal de bombeo. Con ese valor entramos a la tabla. Puede ser que consigamos el valor exacto, o si no, tomamos el inmediato superior al valor con el que nosotros vamos a entrar. De allí, entonces, cuando ubicamos el caudal de bombeo, vamos a ubicar el diámetro mínimo para ese caudal, que en este caso es 3/4 de pulgadas. Ese diámetro mínimo va a corresponder al diámetro de descarga. Y al inmediato superior, que es el de 1 pulgada, va a ser el diámetro de succión. Y de esta manera queda entonces diseñada la aducción por bombeo, con sus correspondientes velocidades y pérdidas unitarias para cada uno de los diámetros. Así que, viendo ya todo este visaje teórico de lo que es la aducción y el diseño de la aducción por gravedad y la aducción por bombeo, podemos entonces pasar a revisar los ejercicios.